En Contrapuntos, entrevistas, diálogos para pensar. En Contrapuntos, un programa de radio políticamente incorrecto, más incorrecto que nunca. ¿Cómo no podemos, conversar con el autor? Como te decía, vamos a conversar un tema bastante interesante, ¿no? El autor del libro Pampa Libre, los anarquistas en la Pampa Argentina, libro que fue censurado por la Gobernación de La Pampa en la Feria del Libro, ¿no? Y finalmente hubo una presentación alternativa. Jorge Chenique, buenas tardes, ¿cómo te va? Andrés te saluda. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cómo te fue finalmente en esa presentación alternativa, entre comillas, de tu libro ahí en Buenos Aires? Bueno, sí, fue así, con o sin comillas. Lo realizamos la semana anterior, unos 3 días antes de que finalice la feria, porque un stand de un editorial que se llama Acercándonos se ofreció para que realizáramos esa presentación alternativa como una especie de contraacto del acto oficial de presentación del libro por parte del gobierno de La Pampa. Y en esa oportunidad, junto con miembros del Consejo Directivo de la Asociación Pampeana de Escritores, más otros escritores de Buenos Aires como Germán Ferrari, Marcelo Balco y otros, pudimos realizar esta presentación que tenía un alto valor simbólico para nosotros y era el corolario de numerosas solidaridades que habíamos recibido en los días previos, ¿no? ¿Y por qué censuraron tu libro? No sé, en realidad el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa fue el que tachó a este libro y a otro más de una escritora que se llama Ana Silvia Galán, que escribió un libro sobre la obra poética de Edgar Morisoli, que es el poeta más importante de La Pampa vivo, ¿no? Y no dieron explicaciones del por qué, pero estaban seleccionados previamente para ser presentados en el acto del Día de La Pampa en la feria, y la intervención personal del ministro los descartó, como parece que esa fue la palabra utilizada, ¿no? ¿Y de qué trata tu libro Pampa Libre? Bueno, Pampa Libre es un libro que trata sobre el movimiento anarquista, no solamente en el entonces territorio nacional de La Pampa, sino desde un amplio sector, digamos, de las llanuras pampeanas, desde 1915 a 1930. En ese episodio hay muchos conflictos, hay mucho periodismo anarquista, mucha actividad como es propio de las llanuras y de montes, ¿no? De hacheros, de bolseros, estibadores, braceros en los campos, de modo que relata el movimiento obrero y la incidencia que tuvo el anarquismo en ese movimiento, repito, desde la gran desocupación rural de 1915 hasta el golpe militar que derrocó a Irigoyen. ¿Y qué incidencia tuvo? Contame algún caso, alguna... Bueno, en primer lugar, la aparición del anarquismo en La Pampa se produjo en 1917 con motivo de una gran huelga ferroviaria nacional, concretamente en la ciudad de General Pico. Luego tuvo mucha influencia el anarquismo en todos los movimientos que hubo desde 1919 a 1921, o el trienio rojo, como llaman algunos, específicamente en materia de movilizaciones o de huelga o boicots protagonizadas por hacheros y bolseros. No olvidemos que la ruta del cereal tenía en las estaciones de ferrocarril grandes galpones con una concentración de obreros bolseros pero muy importante, ¿no? Luego de algunos incidentes y de algunas tragedias, como con varios muertos, como sucedió en la localidad sureña, en La Pampa, de Jacinto Arauz en 1921, digamos, el libro, y porque sigue el movimiento anarquista y de los obreros, se traslada al norte pampeano,
donde en 1922 surgió en la ciudad de General Pico un periódico anarquista, Pampa Libre, por eso el libro se denomina así, que se extendió desde 1922 hasta 1930. Por ahí anda más o menos sintéticamente, Sí. pero también abarca desde ya todas las discusiones, las dificultades y las divisiones internas, digamos, del anarquismo argentino, que también ocurrió en La Pampa. ¿Y solamente tomás La Pampa provincia o también Buenos Aires, Santa Fe? ¿Qué pudiste rescatar de eso? No, sí, las relaciones que hay, las relaciones que hay de Pampa Libre es con el sur de Córdoba, el oeste bonaerense y con el sur de Santa Fe. Y por ahí de acá del sur de Santa Fe, porque estamos en Venado Tuerto, sur de Santa Fe, ¿qué me podés contar? Y bueno, pero lo que pasa es que escribían desde Arequito, desde Sanford, desde Teodolina, ¿puede ser? Sí, sí, Teodolina. Y de otro punto que se llama Sancti Spiritu, y desde son los que recuerdo en estos momentos, de modo que y Arequito era bastante importante, tenía mucha presencia en Pampa Libre a través de corresponsales o gente que escribía en Pampa Libre, y desde ya que el Pampa Libre, el periódico era quincenal, llegaba también a todos esos lugares, ¿no? Por eso había esa relación que se reflejaba en sus páginas. Una de las características de los anarquistas en esos años, no sé si precisamente en esos años, era también la construcción de escuelas libres, o por lo menos la intención de hacerlo. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, las escuelas que seguían, digamos, la escuela racionalista, que tenía, ese era el nombre, donde las inclinaciones naturales del niño iban edificando el clima y la orientación de la enseñanza, tuvieron, sí, hubo escuelas racionalistas en Luján, en Rosario sí sé que hubo varias, y también en Buenos Aires y otros lugares. En La Pampa no existieron escuelas de ese tipo. Pero sí existieron, digamos, escuelas donde se enseñaba al estilo anarquista, mejor dicho, no eran escuelas, sino que eran casas o chacras donde los maestros anarquistas preferían dar clase en esos sitios y no en las escuelas estatales, porque además, por la ley 1420 de educación común, esos lugares estaban habilitados para cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza, de modo que se las ingeniaban para que haya enseñanza libertaria y que no fuera en una escuela estatal. Acá hay un libro, no sé si vos lo habrás leído, habrá un libro de Ricardo Horvat sobre el tango, esos tangos malditos, donde cita que en Venado Tuerto, donde estoy yo, había una escuela libre, comuna libre, ¿no? Y cómo enseñaban con letras de tango a leer y a escribir. Qué interesante. Sí, desgraciadamente es un pequeño párrafo, es una página solamente, pero bueno, más que interesante porque el cancionero también fue un instrumento mucho de los anarquistas. Sí, los himnos más que nada, pero sobre todo la actividad, digamos, cultural más intensa que tenían los anarquistas en La Pampa ha sido el teatro. Ajá. El teatro anarquista era muy importante porque ellos recogían un viejo dicho que yo encontré en el diario anarquista La Protesta de Buenos Aires, de un ejemplar de 1915, que decía que el teatro es el libro que los analfabetos pueden leer. ¿Qué definición? ¿Cómo? ¿Qué definición? Claro, porque los periodismos o los volantes tropezaban con la dificultad de que el analfabetismo era de una altísima proporción entre la población de menores recursos, que es donde precisamente los anarquistas tenían mayor difusión. Abarcás en el libro, con estos días voy a ir a Rosario y voy a conseguir el libro para leerlo porque es un tema interesante. ¿Tocás el tema de los crotos, de los lincheras en el libro? Sí, porque el anarquismo pampeano le dedicó a los lincheras, los incorporó como sujeto social, ¿no? Junto con los bolseros, los braceros, los carreros, los estibadores, los hacheros, los incorporó como sujetos sociales. Pero hay que hacer una distinción. En realidad había la imprenta de Pampa Libre,
dedicaba hasta folletos dedicados a los lincheras, pero no es exactamente igual la significación del término linchera que tenemos hoy con el que existía en aquella época. En realidad, en aquella época se denominaba linchera también a los trabajadores que deambulaban por el campo en busca de algún trabajo, y por eso viajaban, digamos, colgados o montados en los trenes de carga y no en los trenes de pasajeros, ¿no? Entonces, a esos obreros en tránsito también, itinerantes, también se les llamaba linchera. Bueno, Bayer decía que los lincheras andaban como educando en la rebeldía por ahí en los distintos lugares donde andaban. Claro, eran ellos los que llevaban las noticias de un sitio hacia otro, si había huelgas, y eran ellos los que portaban los volantes que luego distribuían en otro lado, ¿no? Eran es cierto, eran, digamos, los mensajeros de la rebeldía. Hay incluso intelectuales de izquierda que cuando hablan de la historia es como que menosprecian sectores socialistas o comunistas o anarquistas, diciendo que no tuvieron peso en la historia argentina. Bueno, entonces, si no tuvieron peso, ¿por qué está la gran represión de 1919, la de los 21, la forestal, digamos? ¿Qué le puedes decir a ellos? Bueno, sí, lo que pasa es que hay todo, por un lado, no sé concretamente de qué izquierda estás refiriendo, ¿no? Sí, más vinculada a una izquierda que hoy está con el PJ, digamos. Bueno, precisamente, yo me imaginaba que era así, porque hay toda una línea que parece que el movimiento obrero empieza en 1945, ¿no? Entonces, por supuesto que ningunea a todo lo anterior. En realidad, lo que está ignorando es que en toda la etapa anterior, especialmente del 19 al 21 y en la década del 20, bueno, sí, también en la década del 10 en los centros urbanos, todo este movimiento anarquista, socialista y comunista tendía a que el sujeto social fuera, digamos, la clase productora, sin ningún tipo de conciliación de clases con la burguesía. Entonces, al especificar que el sujeto social del cambio revolucionario es la clase productora, es la clase trabajadora, que por supuesto no siempre tienen los mismos componentes, pero en la década del 40, al establecer un estilo de conciliación de clase, no solamente con la burguesía industrial, sino también con el ejército, tratan de ignorar los posicionamientos anteriores. Y lo mismo pasa hoy, porque, digamos, no es casual que en el pico de la movilización obrera de los años 60 y 70 se recupera esta idea de que la clase productora y la clase trabajadora es, digamos, el eje del bloque histórico hacia un cambio. Por eso los movimientos, cuando la burocracia sindical es cuestionada y entra, digamos, a la defensiva, a retroceder, es cuando más surgen estas posiciones de reivindicar a la clase trabajadora como eje del cambio, ¿no? Jorge, por último, ¿no? Con este libro que se reeditó este año, Pampa Libre, ¿no? Los anarquistas en la Pampa Argentina, ¿cómo percibís que la llegada de este libro en los jóvenes, sobre todo? Y yo me encuentro claro, la primera edición salió en el año 2000. Ajá. Y ahora, en este 2011, me encuentro con que, digamos, gran cantidad de jóvenes lo leen, porque en el 2000 no tenían la edad suficiente como para interesarse por un tema de este tipo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todas estas circunstancias que vos mencionaste, el tema de la censura y toda la movilización y la amplia solidaridad que hubo, le dio, digamos, un conocimiento impensado al libro, de modo que hay una lectura muy superior al de la primera edición, por estas causas así que no son naturales, ¿no? Que son, quizás hasta desgraciadas, porque no es que uno busque el conocimiento del libro a través de este tipo de actos de censura que son deplorables, ¿no? Uh-huh. Jorge Echenique, gracias por tu tiempo, y bueno, ya en estos días voy a estar consiguiendo el libro en Rosario para leerlo, y después quizás charlemos de vuelta aquí en Contrapuntos. Será un gusto, Andrés. Gracias, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.
¿por qué lo habrán censurado este libro? ¿No? Me pregunto, ¿no? Mi intención era que él lo contara un poco y contar estas historias que son desconocidas